Bueno, entonces ahora tenemos simetría, otro de los movimientos del plano. Entendamos y observemos en la primera imagen que nos están mostrando qué es la simetría. La simetría o eje de simetría me indica que dicha figura se puede partir en dos partes y que ambas partes son completamente idénticas. Entonces lo que yo les decía es pararnos frente a un espejo y nuestro espejo sería nuestro eje de simetría. Está usted y está quien usted ve, pero son los mismos, ¿sí? Entonces el espejo viene siendo nuestro eje de simetría. Entonces dice, una figura es simétrica respecto de un eje de simetría cuando al dividirla en dos partes, ambas partes coinciden respecto del eje de simetría. Entonces miren el rostro de la niña y vean que está el eje de simetría por toda la mitad. La parte izquierda es completamente idéntica a la parte derecha. Entonces ahí hay simetría en esa figura. La mariposa. La mariposa la están partiendo también, así como indica la parte punteada, y nos están mostrando que la parte izquierda oscura es completamente idéntica a la parte derecha más clarita. Nuestro pajarito. Están parados dos pájaros y su sombra, como si estuviera reflejándose en un río o en un lago, es completamente idéntico. El pajarito no cambió, no se engordó, no se aflacó, no se agrandó, no se chiquitó, es completamente idéntico. Y la línea punteada es nuestro eje de simetría que separa uno del otro, pero separa dos partes idénticas. Entonces ahora dice, una forma de verificar si la parte izquierda de la cara es simétrica con la parte derecha es ubicando puntos relevantes y verificar con la escuadra si están a la misma distancia del eje. Por ejemplo, y nos muestra el ejemplo, el puntico de la moña que tiene la niña en el cabello. Entonces tenemos el eje de simetría, que es completamente la línea verde vertical que la divide en dos. Ponemos una escuadra que forma un ángulo de 90 grados y lo que hacemos es medir la distancia desde ese eje de simetría hasta el punto, cuánto mide, y nuevamente medimos desde el eje de simetría hasta el punto que se refleja o el punto original, y deben coincidir en sus distancias. De esta forma puedo decir que puntos exactos o específicos de la figura, si tienen las mismas características de distancia y de posición, entonces nos indican que la figura es simétrica. Aquí nos muestra, marca otros puntos simétricos. Aquí nos dieron el ejemplo de el brochecito o la moñita que tenía en el cabello. Otro de los puntos es que yo puedo coger el ojo, ¿sí? El centro del ojo lo puedo coger para verificar si hay punto de simetría. Entonces aquí y aquí, entonces cojo la escuadra desde el eje de simetría, o sea la línea vertical verde, mido la distancia que hay desde esa línea hasta el punto del ojo derecho y la mido hacia el punto del ojo izquierdo, a ver si tienen la misma medida, y también nos puede dar un índice de que realmente son simétricas. Ahora, me dicen aquí en esta figura, dibuja las simetrías con respecto al eje en las siguientes figuras utilizando tu escuadra cuando sea necesario. ¿Listo? Entonces, la línea verde indica el eje de simetría. Listo, aquí está la línea verde, aquí está nuestro objeto y tenemos que dibujarlo respecto a este eje de simetría para que nos quede la misma figura. Entonces, ¿qué debo yo hacer? Yo debo coger nuestra regla, ubicar primero los vértices de la figura, ¿sí? Que vamos a realizarle la simetría, y completamente medir qué distancia hay desde cada uno de esos vértices hasta esa línea que indica el eje de simetría en la misma posición. Entonces yo digo que aquí hay esta distancia y en esa misma dirección hago la misma otra distancia y digo que se encuentra aquí. Luego cojo aquí y digo que en esa misma distancia entonces se encuentra, supongamos, por aquí, y esta entonces digo que es por acá.
¿sí? Y después de hacer eso, entonces lo único que hago es pasar y realizar el dibujo. Bueno, aquí me quedó más distanciado que acá, pero bueno, no está cuadriculada, pero cuando ustedes lo realizan a mano, con la cuadrícula y eso y con la regla, pues van a poderlo hacer de una forma más directa y se van a dar cuenta que este triángulo es este mismo, simplemente se le dio el bote, o sea, como si yo doblara la hoja completamente por el eje de simetría y calcara la imagen. Este les queda de tarea para que ustedes lo realicen. Vamos a realizar la letra M y cómo sería su eje de simetría. Entonces ubico que en la letra M tiene este punto, este punto, este punto, este punto y este punto. Y aquí nos está mostrando la línea que representa el eje de simetría. O sea, es una línea completamente horizontal y simplemente yo tengo que medir la distancia que hay de cada punto de nuestra figura original y desde el eje de simetría medir la misma distancia y ubicar los puntos. Entonces, ¿qué nos quiere decir? Que este primer puntico está a un cuadrito de distancia del eje de simetría. Entonces, desde el eje de simetría cuento un cuadrito de distancia y ubico dicho punto. Ahora el otro punto está a 1, 2, 3, 4 cuadritos del eje de simetría y desde esa misma posición cuento 4 cuadritos. 1, 2, 3, 4 y ubico ese punto que es este de acá. Ahora el de aquí está a 1 y 2 en la mitad de un cuadrito, está a 2 cuadritos, entonces desde la mitad cuento 2 cuadritos, 1 y 2 y ubico ese punto aquí. Paso al otro que es aquí y paso al otro que es aquí. Luego lo que hago es unir esos puntos y observo que nos dio, originalmente era una M y si la estamos viendo ahora nos dio una W. Es para que se fijen que ella da el bote, ¿sí? Que ella representa como un espejo, como un reflejo. Entonces, como si yo doblara esa hojita por toda la mitad de esa línea verde que representa el eje de simetría y la calco y nos queda de esa forma. Entonces, estos otros dos puntos les van a quedar para que también los realicen ustedes en casa.